creo que ayer me puse a investigar. Desde antes, Manuel Portillo me había contado de las maravillas de Eduardo Ceguera. Yo la verdad acepto que a veces tengo, tengo cierto miedo, y creo que es normal, a hablar de mi cuerpo y hablar de la salud y hablar de la sanación y hablar de una sabiduría corporal. Pero cuando empecé a ver tus videos, cuando empecé a ver tu contenido, cuando empecé a ver esta promesa de sanar tu cuerpo, como principio, creo que además también tenía que ver con el principio del amor, me llamó la atención. Y aunque no puedo pronunciar correctamente lo que hace, que es Shinan Shikun. Bien, muy bien. ¿Lo pronuncié bien? Excelente. Ok, aunque no soy la persona que mejor pronuncia, creo que, creo que este tema, que además Eduardo es el director de Fuerza Integral, pues a mí sí me gustaría que de alguna manera platicaras de qué trata, qué es Shinan Shikun, porque... Encantado, Marifer. Primero, un gusto estar contigo. No, ¿cuál? Una mujer brillante, muy joven. Dios te oiga. Bueno, mira, China Chikung es una ciencia, es el resultado de miles de años de investigación que hicieron los famosos grandes maestros de China, estos hombres y mujeres que inspiraron los famosos cuentos chinos, e historias fantásticas de habilidades supernaturales y demás, pero que tienen un fondo, tienen una razón de ser. Si eran personas que alcanzaban niveles de evolución y de desarrollo físico, mental y emocional muy elevado, ¿no? Entonces, ellos estudian al cuerpo humano, estudian a la mente humana, estudian la interacción que tienen el cuerpo y la mente y la manera en la que podemos despertar nuestros máximos potenciales. A lo largo de miles de años, pues hay muchos descubrimientos, hay información muy valiosa. Hay también muchas cuestiones místicas y mucho producto secundario, si queremos llamarle así, pero tenemos la fortuna de ser contemporáneos a un hombre que está considerado como la máxima autoridad en esos más de 5,000 años de historia que ha tenido el Qigong en China. Él es el doctor Pan Ming, está considerado también como uno de los 10 mejores médicos de China, es un gran científico, pero es un hombre con un talento extraordinario, está considerado como un tesoro viviente. Y él lo que hace es tomar más de 5,000 años de investigación, de información tremendamente compleja y muchas veces confusa, y sistematizarla de una manera magistral para que todas las personas, realmente en muy poco tiempo y con metodologías sumamente sencillas, podamos acceder a ese potencial tan grande que tiene nuestro cuerpo, que tiene nuestra mente y que tenemos de manejar nuestras emociones de una manera que nos permite ir a donde todos queremos llegar. Estaba yo viendo uno de los testimonios que me llamó más la atención, era la que hablaba del cáncer. Ok. ¿Quiere decir que esto a través de la fuerza mental puedes curar cualquier enfermedad? La premisa es que sí. La premisa, lo que dice el maestro Pan, todo es posible. Lo que dice el maestro Pan es, no existe enfermedad, literalmente esas son sus palabras, no existe enfermedad que no pueda ser curada. Él funda en China un hospital que está considerado el hospital más grande del mundo, libre de medicamentos. Era un hospital, actualmente está cerrado por cuestiones políticas. ¿Sí? ¿Por qué no existe enfermedad que no pueda ser curada? Porque el ser humano tiene una capacidad muchas veces inexplorada y no lo suficientemente desarrollada, pero todos la tenemos, de corregir nuestras funciones fisiológicas a través de un buen uso de nuestro cuerpo, porque el cuerpo hay que aprender a usarlo, hay que aprender a acomodarlo, hay que aprender cómo acostarlo, cómo sentarlo, cómo hacerlo caminar. O sea, el cuerpo tiene funciones que se potencian cuando lo usamos bien, ¿no? Como cualquier instrumento. La mente también, la mente tiene funciones y tiene aptitudes que no todos descubrimos. Y el Chine Chikung lo que nos enseña es a manejar esas facultades. Entonces, la premisa que él expone es, no existe enfermedad que no pueda ser curada porque el ser humano tiene un potencial enorme para autocorregirse. De hecho, nuestro cuerpo constantemente se enferma y constantemente se cura sin que nosotros nos demos cuenta. El cuerpo está diseñado para autorregularse todo el tiempo y todos los días estamos enfrentando
una serie de factores toxicológicos, patógenos, campos electromagnéticos muy agresivos, disparadores genéticos, en fin, traumatismos, etc. Todo eso el cuerpo lo resuelve. Y decimos que nos enfermamos cuando la carga de trabajo es superior a la facultad que tiene el cuerpo en ese momento para autorregularse. Entonces, si son demasiado fuertes los patógenos o son demasiado fuertes las toxinas y el cuerpo no logra regularse por sus propios medios, es cuando recurrimos al médico, es cuando recurrimos a llevarnos al organismo sustancias químicas, o hay diferentes formas de tratar de volver a obtener la homeostasis, la autorregulación, el equilibrio, ¿no? Pero hay medios también de carácter mental y de manejo emocional que nos pueden permitir recuperar ese equilibrio, esa salud. Y eso es lo que estudia el Chinen Chikung, y eso es lo que expone el maestro Pang, y eso es lo que, cuando él funda este hospital, que es el hospital más grande del mundo libre de medicamentos, invita a lo que en aquel entonces era la crema innata de la comunidad científica de China, los científicos chinos más destacados, y abre el que ellos puedan desarrollar cualquier protocolo que ellos elijan, con el único objetivo de que pudieran comprobar o refutar la teoría del Chinen Chikung, lo que el maestro Pang ha enseñado. Y prácticamente todos los científicos que participaron en esos protocolos hoy son alumnos del maestro Pang. ¿En qué consiste? Vamos a pensar, problemas como ansiedad, depresión, estrés, ¿te hacen más propenso a la enfermedad? Definitivamente, definitivamente, porque debilitan la función del organismo. Todos sabemos que cuando estamos deprimidos, el sistema inmune también se deprime. Y junto con el sistema inmune, la postura física también se modifica, nos hacemos chiquitos. Cuando nos hacemos chiquitos, estamos limitando nuestra vitalidad. Inconscientemente no queremos vivir lo que estamos viviendo, no queremos vivir. Entonces, disminuimos nuestro nivel de vitalidad. Se ve reflejado muy claramente en el sistema inmune, pero en todos los sistemas van recibiendo menos fuerza de vida. Entonces, una tristeza muy profunda que se convierte en depresión crónica que no se trata, por supuesto que puede llevar al cuerpo a perder su equilibrio y a no poder salir mientras no haya alguna modificación en la conducta, en los hábitos físicos y mentales de la persona. Pues yo estaba leyendo que es más factible que te mueras porque te violaron, que mueras asesinada o violada, que de cáncer como mujer o de SIDA en México. O sea, parece que es un deporte de alto riesgo ser mujer en México. Definitivamente, sí, vivimos en un país. Este estado de violencia también debilita el cuerpo, ¿no? Por supuesto, es un gasto constante de fuerza. El ser humano tiene una cantidad determinada de fuerza vital, y en qué usas esa fuerza, pues determina muchos de los resultados que obtienes en tu vida en general. Entonces, si gran parte de tu fuerza la estás usando en sentir miedo, el miedo es una fuga de fuerza, ¿no? O en protegerte, exacto. Entonces, pues, te queda menos fuerza, te queda menos tiempo, te queda menos atención, te queda menos creatividad, te queda menos de todos tus recursos para desarrollarte en una carrera o para ser un mejor padre de familia. Para ser feliz. Claro. Estaba yo escuchando una entrevista que hiciste con Toño Esquinca. En esta entrevista tú platicas, Eduardo, sobre lo cercano que has estado a la muerte. Tan es así que en más de 5 ocasiones repetiste la palabra vida, el tono de la voz era más fuerte, tu pulsión de vida parece ser muy fuerte, pero hubo una cosa que llamó la atención, que decías, me dijeron que tenía 1 año de vida y yo quería vivir todo lo que pudiera vivir en 1 año. Así es. Sí, bueno... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en tu vida? Porque no... Bueno, yo tengo a los 2 años un cuadro infeccioso muy agudo, estreptococo beta hemolítico, estafilococo dorado. Son unas bacterias bastante comunes, pero algunas personas nos pegan más fuerte. Y me empezaron a tratar con dosis muy altas de antibiótico y otros medicamentos. La enfermedad no se pudo eliminar y se convirtió en un cuadro que se llama fiebre reumática.
y viví 20 años a base de antibiótico, principalmente de penicilina y otros medicamentos antiinflamatorios y medicamentos contra el dolor y demás. Y a pesar de eso yo me consideraba una persona normal, fui estudiante, hice deporte, tenía una vida normal, pero hacia los 21, 22 años empezó a complicarse todo el cuadro. Empecé a tener cuadros de fatiga crónica, empecé a perder muchísimo peso, ya no podía hacer ejercicio, que era algo de lo que me agarré para salir adelante. Y poco a poco pues tuve que renunciar a mi trabajo, con trabajos terminé la escuela, hasta que llegó el día en el que me declaré no funcional, ¿no? Y ese día tuve que vender todo lo que tenía, mi casa, yo empecé a trabajar muy joven, había hecho mi patrimonio y todo lo tuve que poner a la venta porque yo ya no podía sostenerme y decido pues dedicarme a investigar qué es lo que está pasando conmigo porque y ahora que trabajo con mucha gente que se dedica a tratar de superar alguna enfermedad, pues me doy cuenta que no fui la excepción. A veces los médicos no se ponen de acuerdo. Creo que son pocos los casos en los que la persona va al doctor, la diagnostican perfectamente, le dan el tratamiento que necesita y todo es muy claro y todo sale bien. En muchos casos un médico te dice una cosa, otro médico te dice otra, entre ellos no se ponen de acuerdo, unos te quieren operar, otros no te quieren operar y te vuelves loco. Entonces yo decido... Porque no sabes qué tienes. No sabes qué tienes, ni ellos tampoco, es evidente, ¿no? Entonces empiezo a tomar cada vez más las riendas de mi proceso de salud, porque aparte fui víctima de abuso médico, de negligencia médica, tuve muy malas experiencias, estaba muy enojado con los médicos, hoy soy más objetivo y puedo reconocer que tuve buenos médicos que me ayudaron. Lo que pasa es que yo tenía la expectativa de que me curaran y no hubo un médico que me curara, ¿no? O sea, no hubo un médico que me pudiera quitar la fiebre reumática. Pero sí tuve buenos médicos que me ayudaron. Sin embargo, tuve también muy malas experiencias con médicos que me lastimaron, que me hicieron daño, que me provocaron enfermedades que yo no tenía por darme... sacar dinero, exactamente, exactamente. Sí, algunos por falta de capacidad y otros por abuso, ¿no? Entonces, sí terminé muy enojado con la medicina, con la comunidad médica y tomé una decisión que fue muy atinada, no fue fácil, pero un día dije, no vuelvo a ponerme en manos de alguien más. Yo soy el único responsable de salir adelante y si lo logro o no lo logro, eso ya será cosa mía, no va a ser culpa de nadie más. Y entonces lo primero que pensé fue estudiar medicina, pero la lógica pues me mostró que si yo estudiaba lo mismo que los buenos médicos que me habían tratado de ayudar y no me habían podido ayudar, pues yo tampoco... Mismo, exacto, no exacto. Entonces empecé a ver hacia otras direcciones, me costó mucho trabajo porque yo vengo de una familia pues muy tradicional, de profesionistas, con una mentalidad muy occidental, a la mexicana. Mi padre tiene más de 90 años, mis hermanos, la mayor me lleva 20 años, entonces pensar en homeopatía, en acupuntura, en flores de Bach, en kinesiología aplicada, pues era así como un salto... sí, ¿qué te está pasando? Sí, te estás volviendo loco, ¿no? ¿Eres hippie? Eres hippie, mi abuelo médico además, diplomático, o sea, era complicado, pero llega un momento en la desesperación en la que dices, bueno, es evidente, ya le di 20 años a esta forma de pensar, ya le di 20 años a la ciencia médica convencional y hoy estoy muy mal, ¿no? Entonces tengo que abrirme un poquito y empezar a buscar otras opciones y me voy a Estados Unidos con médicos, o sea, todavía me costó mucho trabajo, pero estos eran, además de ser doctores en medicina convencional, pues eran investigadores, especialistas de otras cosas que cuando me las platicaban yo decía, es que no puede ser cierto, ¿no? Pero empiezo a trabajar con ellos y empiezo a ver cosas muy interesantes, muy sorprendentes. ¿En ti? No, en otras personas. Termino ayudando a médicos a darles cursos a otros médicos de este tipo de terapias que te acabo de comentar. Y me doy cuenta pues que mucha gente sí reacciona y a mucha gente le va muy bien, pero yo no reaccionaba. Entonces yo no reaccionaba a nada hasta que unos investigadores en Europa se interesan en mi caso y me dicen, eres un reto profesional para nosotros, eres un caso atípico que no ha reaccionado bien absolutamente a ninguna terapéutica. Entonces queremos que vengas a Europa, queremos hacerte investigación a fondo, cuidar
todos los aspectos de tu vida, tu dieta, el agua que tomas, el aire que respiras, todo lo tenemos que cuidar para poder ¡Qué objetivamente belleza! decir... Yo quiero ir a ese lugar. Sí, no, por supuesto, dije sí. Quiero llevar a mi perro Y a ese aparte, lugar. eso fue con todos los gastos pagados. Por supuesto, acepté. Algo que me gustó mucho es que desde el principio me dijeron, no te podemos prometer nada. Ahí dije, Confío en ellos. sí, porque a mí el último médico que me lastimó muchísimo, me había prometido que me iba a curar. Se lo prometió a mi madre, me lo prometió a mí, y él dijo, yo te voy a curar. Señora, yo se lo curo, le dijo a mi madre. Y yo me entregué con toda mi confianza durante 1 año y pico, 2 veces a la semana consulta. La consulta costaba una fortuna, los medicamentos, tratamientos que él me daba pues costaban otra fortuna. No, y al final terminó muy mal y bueno, entonces esta fue una razón de confianza y me voy a Europa. Y empieza un proceso en el que yo estoy yendo a consulta constantemente, me meten al laboratorio, fue muy bonito porque en yo asumí la responsabilidad de mi proceso, aunque me acerqué a especialistas que aplicaban sus tratamientos en mí, yo ya no estaba jugando ese juego de bueno, pues cúrame, sino que yo me familiarizaba con lo que ellos estaban trabajando. Y al tomarme un medicamento, al inyectarme algo, al aplicarme cualquier tipo de tratamiento, yo tenía que entender por qué me lo estaban mandando y yo era el que decidía si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo y asumía los riesgos. Activa dentro de tu enfermedad. Exactamente. Ya no eras el paciente, ya... Y esa era mi condición, o sea, yo voy a ir a Europa y voy a hacer todo lo que ustedes me digan porque siempre he sido muy disciplinado y eso sí, es algo que a veces ha sido bueno, a veces no tanto, pero he sido muy obediente. Cuando a mí me dicen tienes que hacerlo así y asado, bueno, pues así y asado lo hago, por eso sí, era un sujeto muy adecuado para investigación. Pero sí les digo, yo tengo que participar, yo tengo que entender qué es lo que están haciendo conmigo, yo no me voy a tomar algo si no sé qué es, para qué sirve, cuáles son los riesgos de tomarlo. Entonces ellos me invitaban a pasar al laboratorio, a hacer mis análisis de sangre, a hacer mis análisis, me explicaban, mira, lo que estamos observando es esto, la forma de tus células es así por esta y esta razón, esto que estás viendo aquí son cristales de tal y tal cosa, y esta célula debería estar atacando a este patógeno y no está bien, la densidad de tu sangre está mal, en fin, todo este tipo de cosas. Fueron sumamente interesantes, pero al final, después de 1 mes y pico, me dicen que tengo daños graves en hígado, en riñones, en corazón, pulmones, huesos, sangre, suprarrenales, etc. Que el cuadro general es muy complicado. ¿Por qué estabas mal de todo? Porque algunas cosas las daña la fiebre reumática. La fiebre reumática daña el corazón, daña diferentes órganos internos y tantos años de vivir a base de antibiótico, de tener dosis tan altas de medicamentos, también habían cobrado su cuota. Entonces, era una combinación, ellos me dijeron, de 3 factores. La fiebre reumática, la enfermedad, que sí tiene una repercusión degenerativa en órganos internos, y que es una enfermedad, además, que muchos médicos consideran que no puede ser curada. Entonces, como el cáncer puede estar en remisión o puede estar tranquila, pero cuando hicimos protocolo de investigación con el Instituto Nacional de Cancerología, por ejemplo, las autoridades del instituto me pidieron ser muy prudente con el decir que la gente se podía curar de cáncer, aunque yo en China pues conocí gente que a mí me platicó y me enseñó sus pruebas y todo, de que se curaron de cáncer, y personas ancianas que a lo mejor ya murieron, pero no murieron de cáncer, de estar desahuciadas con 40 días de expectativa de vida, pues vivieron 20, 25 años perfectamente bien y se murieron de ancianidad, se murieron de otra cosa, ¿no? Pero aún así el Instituto Nacional de Cancerología nos dijo, es que son pocos los tipos de cáncer que nosotros podemos decir que se curan, y la mayoría de los tipos de cáncer podemos decir que están en remisión, y a lo mejor efectivamente la gente no vuelve a tener cáncer y se muere de otra cosa, pero sí te pedimos, Eduardo, que seas muy prudente con eso. Entonces yo eso es algo que lo respeto, y con la fiebre reumática pasa algo similar. O sea, hay muchos médicos que dicen la fiebre reumática no se quita, se controla, ¿no? Y yo viví con la fiebre reumática más o menos controlada durante muchos años, pero sí la fiebre reumática después de cierto tiempo, a veces muy rápido, a veces como en mi caso de una manera más paulatina,
pero va degenerando a ciertos órganos internos. Y el consumo constante, excesivo, prolongado de tantos medicamentos, pues también cobran una cuota muy fuerte. Y el tercer factor fue un factor genético, que en Europa me dicen, todos los seres humanos tenemos ciertas debilidades genéticas que compartimos con otros miembros de nuestra familia. Entonces, algunas personas tienen tendencia a enfermarse mucho del estómago, algunas familias tienen tendencia a tener problemas en rodillas, X o Y, ¿no? O sea, todos tenemos ciertos factores genéticos. Entonces, yo comparto con mi familia una serie de debilidades genéticas en ciertos órganos vitales del cuerpo. Entonces, esa combinación de tres elementos hizo una chuza que en Europa me dicen es difícil, consideramos que es muy difícil que tú sobrevivas más de un año. Yo ya en esa época sentía que me estaba muriendo. Era para mí, este diagnóstico no fue sorpresivo. Yo tenía ya 28 años, había batallado con la salud desde los 2, o sea, tenía 26 años lidiando muchos años. Pues no era muy grave, pero sí tenía momentos muy graves. O sea, de chiquito estuve a punto de morirme varias veces, pero salí adelante con los tratamientos y demás, y viví una vida normal. Pero sí, después de los 21 o 22, para mí empezó a ser muy claro de que algo estaba peor que de costumbre. Y entonces vi todo este proceso sintiendo, yo les decía a mis amigos, a la gente más cercana a mí, les decía, es que siento que se me está apagando la vida. Yo sentía la vida como una flamita que se estaba extinguiendo. Les decía, es que siento que se me está apagando, ¿no? Y lo sentía a veces en los mismos órganos, sin tener los diagnósticos tan cuidadosos y tan profundos que me hicieron en Europa. Yo sentía como el hígado, algo estaba mal con el hígado, yo sentía mis riñones, y además de eso tenía problemas de sueño terribles. Yo difícilmente podía dormir más de una hora, hora y media. Todas las noches tenía pesadillas que me levantaba, bueno, no me levantaba, pero me despertaba gritando y empapado en sudor. Tenía que cambiar cobijas, sábanas y todo, a veces 2, 3 veces por la noche. Había un cuadro de ansiedad muy fuerte. Fíjate que estuve con médicos que me dijeron, bueno, a lo mejor tienes un problema depresivo, a lo mejor tienes esto o aquello. Me trataron con medicamentos, con antidepresivos, con medicamentos muy fuertes, y no era eso. Terminaron diciendo, pues no es eso, no sabemos qué es, pero no es eso. No era realmente, yo no tenía ansiedad como tal. Era el que estaban colapsando mis órganos internos. Entonces, y aparte, pues entras en una... El trabajo que tenía que hacer tu cuerpo era mucho más pesado que lo que podía defender tu cuerpo. Claro. Y entonces vas entrando en un círculo vicioso porque, pues, todo está funcionando de manera limitada, te estás degenerando cada vez más, debilitando cada vez más, y pues eso cada vez le cuesta más trabajo al cuerpo. Entonces, bueno, va siendo una chuza. Y en Europa me dijeron, hemos visto un cuadro similar al tuyo en toda nuestra experiencia como investigadores, no estaba tan mal como tú y no vivió más de un año. Entonces, pues consideramos que esta es tu realidad, no hay más que podamos hacer por ti, no eres candidato a un trasplante porque tu cuadro general simplemente no lo admite, y pues creemos que tienes que hablar con tu familia, tienes que prepararte para esta realidad, ¿no? Y Carlos Alarraqui fue el primero que me preguntó en una entrevista, después de 10 años de estar haciendo entrevistas, fue el primero que me preguntó, ¿y qué sentiste cuando te dijeron que te vas a morir? Porque Carlos habla así como lo ves en la tele, así es él, ¿no? Y él habla sin tapujos, y se le ocurrió la pregunta, y a lo mejor antes no me la habían hecho por pues que les daba... Por pudor. Exacto, ¿no? Y yo, sin pensarlo gran cosa, le respondí, Carlos, sentí alivio. Yo estaba muy cansado. Yo para ese momento de mi vida ya estaba exhausto. Había sido un niño muy estudioso, un joven con muchas ganas de mejorarme a mí mismo, de mejorar el mundo. ¿Hizo que vivieras rápido? O sea, por ejemplo, decís que tenías un patrimonio a los 21 años, 22 años. Yo creo que eso es por personalidad. Esta sensación de que me voy a morir no te hace pensar en la vida. No fue por eso, no, porque cuando yo empecé a trabajar y yo empecé a hacer mi patrimonio y todo, yo no sentí que me estaba muriendo. Ahí yo todavía estaba tratando de realizar todos mis sueños y me sentía a veces muy mal, pero normalmente podía funcionar bien. Para mí siempre fue muy claro
que la vida para mí era más difícil que para los demás. Eso para mí siempre fue clarísimo, pero me acostumbré a vivir así, ¿no? La escuela era más difícil porque yo siempre peleaba por los primeros lugares y a la hora que tienes que faltar por enfermedad, pues te bajan puntos por faltas y entonces pierdes la excelencia y en el deporte pues siempre luchaba por el primer equipo, pero a la hora que te enfermas entonces ya te lo habías ganado, pero pues te mandan a la banca porque no fuiste a entrenar y yo veía a mis amigos, mi mejor amigo es de esas personas que parece que nacen con la suerte a su favor, entonces todo le iba de maravilla y para mí todo era difícil, pero me acostumbré a funcionar así. Y quizá la enfermedad sí me hizo ser una persona mucho más luchona y que aprendí a esforzarme más y al esforzarme más pues a veces logré cosas mayores que los demás, ¿no? Pero no porque sintiera que me estaba muriendo, ¿no? Yo te puedo decir, a los 16 años que empiezo a trabajar fue porque para mí mi habitación era mi templo. Siempre fui muy sensible de que somos más y el universo es más de lo que vemos y de lo que escuchamos. Hay más que eso. Entonces, yo empecé a explorarlo a través de la religión, tuve una formación católica, después empecé a explorarlo de otras maneras, pero siempre fui muy sensible, muy espiritual, como dicen algunas personas, no sé cómo decirlo, yo prefiero no ponerle una etiqueta, sensible. Pero fui sensible, entonces nunca me gustó el alcohol, nunca me gustó la fiesta, me gustaba meditar, me gustaba irme a la naturaleza, me gustaba estar en silencio, me gustaba reflexionar, me gustaba entrar en contacto conmigo mismo y con el universo del cual soy parte, ¿no? Esas eran mis pasiones. A los 16 años, mi madre osa entrar a mi habitación con zapatos. Y yo pedía que por favor nadie entrara a mi habitación con zapatos porque era mi espacio sagrado, ¿no? Y mi madre es una tipaza, es una mujer maravillosa, y siempre me llevé muy bien con ella, pero ese día la agarré de mal humor y le reclamé, le dije, mamá, entraste con zapatos. Y me volteé a ver y me dice, esta es mi casa y en mi casa yo hago lo que se me da la gana. Y en ese momento yo creo que me agarró en muy buena condición, en muy buen estado, porque en lugar de ponerme a pelear con ella y en lugar de ponerme a exigir mis derechos de adolescente, dejé que hiciera lo que tenía que hacer. Mi madre se sale de la recámara y digo, tiene toda la razón. ¿Quién soy yo para exigirle a mi mamá que se quite los zapatos para entrar a mi recámara? Claro que esta es su casa. Pero yo siento que ya estoy en un momento de mi vida en el que necesito un espacio donde yo pueda funcionar como siento que tengo que funcionar y donde yo pueda hacer las cosas que son importantes para mí. Y ese día me puse a trabajar. Me acuerdo que salí de mi habitación unos minutos más tarde, ya era la hora de la comida, estaba mi hermana más joven ahí con mi madre y estaba yo, y les doy la noticia, hoy empiezo a trabajar porque me voy a independizar pronto. Y mi hermana se ríe, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a meter cosas en las bolsas en el súper? Le dije, pues es necesario, sí. Y dicho y hecho, ese día, no me esperé el día siguiente, ese día empecé a trabajar y a los 18, 19 años me independicé. Pues hice muchas cosas, siempre pinté, siempre fue algo que me gustó. Entonces, pues empecé a hablar con conocidos y hacerles logotipos y hacerles dibujos para sus negocios. Empecé a hacer cuadros, empecé a vender mis cuadros. 2 años después empecé a dar clases de artes marciales porque las artes marciales fueron el deporte, quizá por la enfermedad y la debilidad que sentía. Escogí 2 deportes muy exigentes, uno fue el fútbol americano y el otro fueron las artes marciales y los practiqué mientras el cuerpo aguantó y me fortalecí mucho, más que físicamente, que sí me fortalecí físicamente con los deportes, pero me fortalecí mucho espiritualmente y mentalmente con esos deportes. Entonces, pues bueno, vendí cosas, todo. Hice lo que pude para independizarme y a los 18, 19 años yo ya tenía mi casa, que era mi templo, y como además ya enseñaba artes marciales, pues muchos de mis alumnos iban a entrenar a mi casa y era nuestro dojo, ¿no? Y el jardín era el kumite y era donde hacíamos las prácticas y demás. Fue una época muy bonita, pero unos años más tarde fue cuando el cuerpo empieza a decir basta, ¿no? Y entonces para mí fue muy difícil porque yo logro terminar la carrera. Muy difícil esos 7 años de muy difícil 7 años, sí. Pero cuando te dicen tienes un año, es un alivio.
Exacto, porque fueron 7 años de lucha. Primero te puedo decir, tuve, por ejemplo, uno de los veranos en la universidad, en los últimos semestres, yo me enojaba con mi cuerpo. Cuando el cuerpo no reaccionaba, me ponía furioso con mi cuerpo, y debo confesarte que hubo momentos en los que incluso lo agarré a golpes, en la desesperación, y era un funciona, o sea, era enojado, funciona, ¿no? Porque yo tenía unas ganas de hacer cosas y yo quería, y el cuerpo no respondía. ¿Y cómo te curas? Entonces, ese semestre, ese verano, sometí a mi cuerpo a un nivel de exigencia, de demanda, que dije, yo no te voy a dejar que te eches la flojera, y me levantaba en la madrugada y me ponía a entrenar con todas mis fuerzas, y llegaban mis alumnos y los entrenaba 9 horas seguidas, y hasta que ya no podía. No, hombre, me puse súper mal. Después de un par de meses troné. Y con muchos trabajos salí adelante. Llega el siguiente verano y dije, pues ahora sí, cuerpo, pobrecito, te voy a hacer caso, y ahora sí, lo que tú me pidas te lo voy a dar. Sí, te voy a consentir. Exacto. Y entonces, ¿qué fue lo que pidió el cuerpo? El cuerpo pidió no moverse en todo el verano. Entonces, en todo el verano estuve pues casi en cama, y yo creo que terminé igual de mal que el verano anterior, en el que le exigí de más. Entonces, ¿cómo llegas a este proceso del Shinran Shikun? ¿Cómo te curas? Bueno, ya llegaste al límite, que podría ser en tu caso el ejercicio, llegando al máximo, pero habrá quien se... Luego el descanso excesivo. El siguiente verano probé una combinación de los dos, y creo que fue lo más prudente, pero no tenía las herramientas, ¿no? Porque uno puede querer curarse y uno puede tomar decisiones muy buenas, pero si no tienes una herramienta que realmente te ayude y te permita mejorar tu condición, difícilmente lo vas a lograr, y ese fue mi caso. Entonces, cuando en Europa me dicen te vas a morir, yo ya lo estaba sintiendo, y dije, bueno, ya, o sea, ya intenté 26 años salir adelante, ya, mucho, ya. Y no tuve una actitud derrotista de decir, uy, qué mal. Al contrario, fue fluir. Decidí dedicar lo que me quedara de vida a vivir, ¿no? Porque yo me pude haber obsesionado con la muerte. Me voy a morir, y ¿por qué yo? ¿Y por qué a mí? Con la muerte, con la cura. ¿Y qué va a pasar? ¿No? Con la cura ya no, porque ya estaba harto. O sea, ya había probado todo, o casi todo. Ya habías pasado la cura, okay. Pero sí me pude haber hundido en la tristeza, en el miedo, en la victimización, en la impotencia, etc. Y dije, no, ¿sabes qué? La vida, pues, me va a durar 28, 29 años. Pues qué buenos, ¿no? Hay gente a la que la vida le dura mucho menos que eso. Hay gente a la que la vida le dura mucho más. Pero bueno, yo en 28 años ya había hecho cosas muy bonitas, y empecé a hacer un ejercicio constante de aprecio por todo lo que había vivido, de gratitud por todo lo que tenía, y de vivir cada día. De aprecio, de gratitud y de vivir cada día. Y de vivir cada día lo mejor que podía, dadas mis circunstancias. Entonces tenía días en los que no me podía mover, no me podía mover, pero tenía otros días en los que me sentía un poco mejor, y entonces me iba a snorkelear. Me fui a vivir a Mérida, entonces tomaba un camioncito, me iba a snorkelear a Cozumel o a Progreso. Yo quería, antes de morir, ver un jaguar en estado silvestre, porque mi pasión siempre fue el arte, la naturaleza, y siempre traté de buscar la forma de cuidar lo que queda. ¿Y viste el jaguar? No lo vi, pero sí tuve experiencias maravillosas en la selva, cerca de jaguares. Estoy seguro que ellos sí me vieron a mí, pero yo no los vi a ellos. Fue increíble, me prestaban un coche, yo me metía todos los días que aguantaba a la selva solo, y vi cocodrilos, vi águilas comiendo serpientes que a la vez estaban comiendo ranas, cosas increíbles, parvadas de loros, guacamayas, búhos, increíble, fue maravilloso, y fue un regalo, y cada día para mí era un motivo de gratitud, cada detalle, cada sabor que probaba, cada olor que olía, cada vez que podía escuchar la voz de mis padres al teléfono. Fue una despedida, y yo había escrito mis cartas de despedida porque yo sabía que un día me iban a encontrar en una circunstancia que iba a ser difícil para ellos, y traté de hacer todo para que fuera lo menos doloroso para ellos. Pero fue un año que viví tan intensamente como mi condición me lo permitió.
Y en ese vivir intensamente experimenté un nivel de plenitud que yo no conocía. Y me di cuenta que yo había vivido toda mi vida pensando que tenía que lograr un cierto número de cosas para sentirme pleno. Y no es así. Y no es así. La plenitud no está en función de qué tanto dinero tienes, o qué tanto amor tienes, o qué tan buena es tu salud. La plenitud está en función de qué tanto eres capaz de apreciar lo que tienes. Pero ¿cómo sea mucho o el poco. método? Bueno, en este proceso, fueron unos 7, 8 meses que viví en Mérida esperando el final. Un médico holandés con el que yo había estado en tratamientos en Estados Unidos años atrás, y con el que mantenía una relación de amistad, me escribe y me dice que acaba de estar en China, en el hospital más grande del mundo libre de medicamentos, y que acababa de ver lo más impresionante que había visto en toda su vida como médico y como investigador. Me escribió, la gente, me puso, no me lo vas a creer, pero la gente se cura haciendo ejercicio. ¡Qué belleza! Y no hay dietas especiales, no hay agujas, no hay nada de la medicina tradicional china que nosotros conocemos. La gente se cura aprendiendo a usar su cuerpo y su mente. Y tuvo toda la razón, porque yo no le creí. Entonces, no le hice caso. Él me manda un video con algunos de los ejercicios que se hacían en el hospital. Yo no le hice caso al video, pero por X o Y, eventualmente un día le echo un vistazo. Cuando vi el video me enojé porque me sentí insultado a mi inteligencia. Me parecía... ¿Y te parecía ilógico que te pudieras curar moviéndote? Los ejercicios consisten en hacer cosas como esta, ¿no? Entonces yo decía, ¿en qué concepto me tendrá este hombre como para pensar que yo voy a creer que por hacer eso voy a lograr lo que no logré con cirugías, con tratamientos científicos y agresivos? Y entonces apagué el video y terminé. De veras me sentí muy mal porque pensé que había perdido un amigo. ¿Te sentiste burlado y mofado? Sí, no, y dije, bueno, yo pensé que era mi amigo, pero seguramente me veía como una persona muy sencilla, ¿no? Y en Europa, como yo pasaba muchos días en cama, me dijeron, tienes que pararte a caminar todos los días, como puedas, por lo menos media hora. Porque si no lo haces, tu deterioro va a ser mucho más rápido y vas a sufrir mucho más. Entonces camina como puedas, agarrándote de lo que te tengas que agarrar, pero tienes que levantarte y caminar por lo menos media hora al día. Y te digo que yo siempre he sido muy obediente y muy obsesivo y muy disciplinado. Entonces lo hacía, pero un día no pude, empezó a caer un aguacerazo, ya se estaba haciendo de noche y ya sabía que no iba a salir, iba a ser el primer día que no les iba a hacer caso a mis especialistas de Europa. Y me acordé de estos ejercicios. Y dije, bueno, pues ya no salí a caminar, pero por lo menos esto, pues yo creo que sí lo puedo hacer. Y hasta pensé, ¿y contará como que me moví? Y pues me puse a hacer los ejercicios, un ejercicio que dura 15 minutos. Y mi cuerpo empezó a tener una serie de reacciones físicas totalmente contundentes. Empecé a tener sangrado y empecé a tener cosas muy raras, me empecé a sentir muy mal. Me asusté, pero lo más importante que pasó es que me llamó mucho la atención. Dije, no puede ser que al hacer esto, en mi cuerpo de veras estén pasando cosas. Mira, por ejemplo, cuando yo me ponía mal de la fiebre reumática, me empezaba a inflamar todo y empezaban las bombas de penicilina, eran unas inyecciones una inyección, o más bien una jeringa, representaba 3 o 4 inyecciones porque las agujas se tapaban. Era una sustancia muy densa, muy dolorosa, que a la hora que te inyectan, empiezan a meterla y se tapa la aguja. Entonces, mi madre, que era normalmente la que me inyectaba, pues sacaba la aguja y pues a la otra pompa y va de nuevo la aguja y vuelve a meter otro cachito de la sustancia, pero se vuelve a tapar la jeringa, entonces vuelve a sacar la aguja. Bueno, muchas veces veíamos las agujas cómo terminaban y terminaban con la punta curva. O sea, esa puntita que es la que hace que al entrar la aguja no te duela, estaba ya hecha un ganchito. Entonces con esos tratamientos tan agresivos, muchas veces pasaban las semanas. Que la medicina en sí no es mala, el problema es cuando el exceso de medicación te puede hacer daño. Sí, no, la medicina no es mala, es una herramienta, es una ciencia. Hoy tengo alumnos médicos que me dicen, no es una ciencia exacta,
pero definitivamente tiene sus ventajas. Sin embargo, todos los medicamentos tienen efectos secundarios y cuando los consumes en largas dosis y por periodos prolongados, pues definitivamente es muy factible que te provoquen algún daño. Pero a lo que voy es que muchas veces con esos tratamientos tan fuertes, tan agresivos, yo no veía cambios, ni para bien ni para mal en el momento, que fueran muy contundentes. Muchas veces me suspendían la penicilina o las inyecciones de vitamina B y demás, porque yo decía, ya me siento mejor. Y decía, ya me siento mejor porque yo sentía que ya me estaba lastimando más el medicamento Sí, claro, que es la muy enfermedad. agresivo. Y entonces descansaba unos meses y luego otra vez. Pero aquí, con 15 minutos de hacer estos movimientos, el cuerpo empieza a tener unas reacciones tan tangibles que sí fueron sorprendentes. Y no creas que me la compré a la primera, al siguiente día lo volví a intentar y el cuerpo volvió a reaccionar, tercera vez igual, hasta que dije, bueno, es muy claro que algo está pasando. Algo. No sé si sea como para que me cure o no, la verdad yo no lo creía, porque pues ya había probado muchas cosas, habían sido muchos años y yo sabía que estaba peor de lo que jamás había estado, pero sí decidí irme a China a investigar a fondo qué era lo que estaba pasando, porque yo dije, en el peor de los casos voy a descubrir que pues a lo mejor no sé, me sugestioné y bueno, pues en ese simple hecho pues voy a darme cuenta que mi mente es capaz de sugestionarme al grado de provocarme un sangrado, ¿no? Pero Wow. a lo mejor no sirve, a lo mejor sí sirve, pero en el mejor de los casos a lo mejor sí sirve y veo gente que de veras se cura, ¿no? Ni siquiera en ese primer momento pensé, a lo mejor yo sí me Y curo. está bien dudar, ¿no? Tiene uno derecho a dudar, Totalmente. Yo en mis cursos digo, hacer hipótesis y teorías claro, y claro, comprobaciones. y China Chikung es una ciencia, no tiene que ver con el esquema con el esquema de creencias de la gente. Tengo alumnos que me han confesado públicamente, porque en los cursos algunos alumnos van como voluntarios y comparten un poquito de su experiencia, y muchas veces me han dicho, yo practiqué nada más para demostrarte que no servía, que esto no funciona. Y ahí están dando su testimonio. Entonces es algo que no tienes que A mí creer. me pasa igual con No la tienes que creer. grafología, que llegan al café y me dicen, Te yo voy... nada más vine a decirte que eres, pero no, sí eres buena. Exactamente. Bueno, Eso es tan bonito. claro, Ay, sí. a mí me gusta mucho trabajar con gente escéptica. Y yo mala, ¿no? Porque la gente escéptica, mientras tenga la apertura de intentarlo, incluso es más fácil que esté centrada que la gente que va con mucha esperanza y con mucha expectativa. Entonces, bueno, yo llegué a China así, muy escéptico. Fui a investigar, realmente fui a ver de veras hasta dónde la mente es capaz de generar efectos en el cuerpo. Conocí mucha gente en China que me platicó historias que en su momento no Pero creí. llegaste y empezaste a hacer la terapia. Sí, bueno, fue todo un proceso llegar a China, no creas que fue ¿Cómo fácil. es la terapia? Es una ¿En qué instrucción, consiste? es una instrucción. Tú aprendes una serie de hábitos Ajá. físicos, por ejemplo, posturales. Aprendes cosas que debes hacer, cosas que no debes hacer. Entonces empiezas a corregirte, empiezas a cacharte cada vez que estás haciendo algo mal. ¿Qué cosas debes hacer como en la postura? Te puedo platicar algunas muy simples, pero muy importantes. Debemos vivir con el esfínter levemente contraído. ¿Qué es eso? Ok, no, yo sí sé que es el esfínter. Pónganse duritos. Sí, es como aguantar ligeramente las ganas de ir al baño constantemente. No son los ejercicios de apretar y relajar, que son muy No buenos. son los de Kegel. No son. Que son muy buenos. Sí, Lo son. es un hábito que debes implementar en tu vida, mantenerte todo el tiempo con los esfínteres conscientemente, suavemente contraídos. Ok. Nuestros malos hábitos, cuando salimos de Natura, nos movemos cada vez menos. Incluso para trasladarnos, pues antes teníamos que caminar. Ya no. Hoy nos sentamos en un vehículo que nos lleva al otro lugar, ¿no? Entonces nuestro esfuerzo físico cada vez es menor. Eso va debilitando grupos musculares de los que depende en gran medida nuestra vitalidad. Okay. Los esfínteres es uno de ellos. Entonces los esfínteres deben permanecer suavemente contraídos, excepto cuando vamos al baño, que ahí sí hay que distenderlos para dejar salir lo que tiene que salir y después inmediatamente volverlos a cerrar. Otro hábito importante es el mantener el entrecejo abierto. La gente tiende mucho a cerrar su entrecejo, o porque hay mucha luz, o porque está concentrada. Exacto, fruncir el entrecejo.
Debemos mantener el entrecejo abierto, eso facilita las funciones del... Que ya lo tienen completamente abierto. Exacto, exactamente. Y ni aunque quieran no pueden cerrar. Pero, sí, ellas están sanas. Se ve que saben de Shinai. Exacto. Mantener el tronco erguido, sin exagerar, o sea, dándole buen espacio a los órganos y vísceras para realizar sus funciones, porque cuando estamos así, los estamos oprimiendo. Y además te hace ver 5 kilos más gordo. Y además, ¿no? Pero lo más importante es que ellos tienen que estar bien irrigados y deben poder llevar al torrente sanguíneo de manera efectiva sus sustancias y, por supuesto, ser bien oxigenados. Ahora, dentro de las preguntas que nos llegaron y que a mí me llaman más la atención decíamos en el tema de la violencia contra la mujer. Hubo uno que me llamó la atención porque decía que después de tener un aborto empezó a tener toda clase de enfermedades. ¿El Shinai Shikun te puede ayudar en esto? Mira, la premisa del maestro Pan, como te dije antes, es no hay imposibles. No hay enfermedad que no pueda ser curada. Eso no quiere decir que todas las personas que practican Shinai Shikun tienen garantía de que se van a curar. Esto es una herramienta. Shinai Shikun es una herramienta. Y con la herramienta, pues depende de qué tan bien la usas, puedes lograr más o menos cosas. El maestro Pan, él mismo dice, Shinai Shikun es como la barca para cruzar el río. El que cruces al otro lado del río no depende de la barca, sino de qué haces con ella. Entonces, lo que sí te puedo decir es que yo tengo más de 19 años enseñando este conocimiento, es que tengo cerca de 22,000 personas con las que he tenido el privilegio de compartir esta información, y es que tengo cualquier cantidad de casos de gente que me ha demostrado que las historias más descabelladas de curación que yo escuché en China en 1999 y que no podía creer, hoy me doy cuenta que eran ciertas. Hablabas del sistema inmune. ¿Hay casos como de VIH, lupus, por Mira, el estilo? en China se hizo durante 20 años un protocolo, una serie de protocolos científicos, como te comentaba al principio, dirigidos por muchos de los científicos más importantes de China. Fueron miles de científicos de alto nivel en China que hicieron protocolos de acuerdo a su especialidad y trabajaron con cientos de miles de personas, no consideradas pacientes, sino alumnos, con toda la formalidad de los protocolos científicos convencionales. Y bueno, el resultado de estos 20 años de investigación fue que el 95% de las personas, en los primeros 24 días de practicar Shinai Shikun, tienen cambios lo suficientemente significativos para ser considerados evidencia contra grupos de control. Es decir, el 95% de la gente que practica estos ejercicios, en solo 24 días, está teniendo cambios fisiológicos lo suficientemente significativos para ser comprobados con pruebas de patología clínica, y que al compararse con grupos de control, personas que no hicieron los ejercicios y que tenían padecimientos muy similares, edades muy similares, condiciones muy similares, los del grupo de control se degeneraron más, mientras que las personas que practicaron mejoraron su salud. Algunas se curaron por completo, otras no, pero todas mejoraron su salud. Entonces, sí es un trabajo sumamente efectivo, y se hizo investigación en todas las enfermedades conocidas durante esos 20 años. Todas las enfermedades conocidas fueron analizadas, cómo reaccionan. ¿Te refieres a enfermedades cómo? Todas. Cáncer, cardiovasculares, diabetes, esclerosis, lupus, todas. E incluso enfermedades no diagnosticables, que esto es algo que mucha gente no sabe, pero hoy en día, hasta en los mejores hospitales del mundo, hay gente que se muere todos los días sin que los médicos sepan qué fue lo que pasó. La persona entró por un dolorcito acá y se murió y nadie supo qué fue lo que pasó. Eso es algo que existe, es algo real. Y la medicina convencional y la medicina tradicional china, ambas necesitan un diagnóstico para poder dar un tratamiento. Shinai Shikun no. Shinai Shikun no se enfoca en el diagnóstico, no se enfoca en qué es lo que tiene el paciente. Da igual saber o no saber. Sirve saber para hacer investigación, pero para efectos reales de curarse o de mejorar la condición física, el Shinai Shikun se enfoca en los procesos que brindan vitalidad al cuerpo, con la cual el cuerpo puede desempeñar sus funciones naturales de autorregulación. ¿Tú das talleres? Yo doy talleres. Yo enseño lo que yo aprendí en China en un taller de 2 días. Sí, yo estuve en China algunos meses,
pero no es que este taller sea un resumen de lo que yo aprendí en todos esos meses. Fueron muchos meses donde la información se me dio de maneras muy, a veces un poquito dispersas, a veces en un poco de desorden. Pasaban días y no es que me enseñaran algo nuevo, sino a trabajar mucho con algo que me habían enseñado. Y yo desarrollo un taller de solo 2 días, en el que en 2 días yo le garantizo a las personas que van a recibir absolutamente toda la información que necesitan para trabajar el resto de su vida. Y con ese taller tenemos miles de personas que han recuperado su salud y que han mejorado su vida. O sea, tú vas esos 2 días al taller, no tienes que llevar un diagnóstico, vas tú con tu persona. Sí, y no es nada más para personas enfermas, o sea, es un taller, el Chin Chi Kung, dice el maestro Pang, recuperar la salud del cuerpo se considera un logro de bajo calibre. No practicamos Chin Chi Kung para curarlo. Se ha hecho muy famoso por el impacto tan fuerte que tiene en la salud y por lo que es lo que se puede comprobar a nivel de protocolo científico. Pero ¿cómo mides, cómo incrementa tu plenitud en la vida? ¿Cómo mides cómo mejora tu equilibrio emocional, tu rendimiento en el trabajo? Bueno, eso tú te vas dando cuenta. El Chin Chi Kung sirve entonces, si ya estoy harta de mi trabajo, me va a servir. Por supuesto. Si estoy harta de una relación de pareja, si Por estoy supuesto. en un duelo de una muerte. Totalmente. Lo que estás tratando de decir es que a través de tu mente, de tu cerebro, en coordinación con el cuerpo y en conciencia contigo, te vas a autorregular, no nada más en cuanto a síntomas de hoy amanecí con alergia, sino también a síntomas emocionales. Totalmente. Te ayuda en todos los aspectos de la vida porque trabajas con todos los aspectos de tu ser. Aprendes a manejar tu cuerpo, a manejar tu mente y a manejar tus emociones. ¿Cuántas horas dura? El curso dura 22 horas. Son 2 días muy intensivos. Sábado empezamos a las 8:45 de la mañana y acabamos 7, 8 de la noche, y otra dosis igual el domingo. Es un curso muy intensivo en donde recibes toda una base teórica y después empiezan los ejercicios prácticos. Entonces tú sales de ese fin de semana con todo este conocimiento que por supuesto no dominas, pero lo recibiste completo, tienes muy buenos apuntes y un material audiovisual que te permite realmente poner en práctica lo que aprendiste, y entonces ya en casa totalmente independiente de nosotros, en tus tiempos, no tienes que vestir de una forma en particular, no tienes que comprar libros, cassettes, videos, nada, o sea, es ya tu proceso, tú tienes todo, te pones a trabajar y empiezas a ver los cambios. Hay un tema de fertilidad, muchas mujeres que no pueden tener bebés, y yo creo que hay un tema emocional ahí muy importante, un tema de conciencia, un tema de conciencia corporal. Mira, también te puede ayudar en esos casos. Totalmente, y es que parece que esto es exagerado, pero solo cuando uno lo vive entiendes por qué. Mira, hay estudios muy antiguos acerca de la salud que nos dicen que la salud depende de más de 20 factores. Está muy popular el hecho el dicho de que todo es emocional. Yo no creo que todo sea emocional. La emoción juega un papel muy importante, pero no es el único factor. Y es una combinación de factores, y es cómo interactúan todos esos factores. Y bueno, el tema de la fertilidad, lo que te puedo decir es que Fernanda Tapia, en el 2004, me hace mi primera entrevista, la primera que me hizo ella. De ahí me empieza a entrevistar varias veces más, nos hacemos buenos amigos, una gran practicante, una maravillosa mujer, muy controversial y lo que tú quieras, pero muy sincera, muy honesta y muy brillante. Y ella, cuando los médicos le habían dicho que tanto por ella como por su esposo era imposible que se pudieran embarazar, intensifican práctica de Chin Chi Kung, y para ella es muy claro que fue la práctica de Chin Chi Kung lo que le permitió lograr su embarazo. Su hija fue mi paje. Ah, sí, qué maravilla. Bueno, pues ella publica su embarazo en un podcast que le dedica precisamente al Chin Chi Kung. Es así de claro para ella que fue su práctica la que le permitió eso. Después de eso, ella empieza a conocer un montón de parejas que habían venido al curso porque no se pueden embarazar y pues que ahora ya eran papás. Entonces un día me dice Fernanda en una de las entrevistas que debo abrir mi clínica de fertilidad de Fuerza Integral. Deberías, sería una gran opción. Es que no hace falta, porque en el curso recibes todo lo que necesitas. Ahora, también hay un tema que
cuerpo se protege y empieza a engordar y a engordar y a engordar. Si estás en esta homeostasis, en esta conciencia, en este equilibrio, a través del Shinan Shikun, ¿también podrías regular tu peso? Sí, entiendo si que te la lo dieta, propones. que el ejercicio y todo Sí, eso, si te lo propones. Mira, hay cosas que al practicar de manera muy natural se regulan solas y hay otras cosas en las que tienes que poner más atención. Algo que la experiencia me muestra de manera muy clara es el Shinan Shikun no te cura, te curas tú. El Shinan Shikun no te convierte en una mejor persona. Tú te conviertes en una mejor persona y el Shinan Shikun es una herramienta que te va a ayudar a lograr eso que quieres lograr. Claro. Si para ti es importante regular tu peso, tú enfocas tu atención y utilizas la herramienta de Shinan Shikun para controlar tu peso. A lo mejor para ti no es importante controlar tu peso, para ti a lo mejor es importante otra cosa. Tú puedes enfocar la herramienta de Shinan Shikun en lograr esa otra cosa en tu vida. Entonces no es que por practicar Shinan Shikun todo vaya a ser color de rosa. No, la vida es la vida, la vida tiene sus retos, tiene sus contrastes, cada persona es diferente, pero es una herramienta. Y es el taller de 2 días donde tú nos vas a dar absolutamente todas las herramientas para que yo lo pueda ir desarrollando. O sea, para el resto de tu vida. Sembrando el árbol, está aquí la semilla. Así es. Y yo tengo que hacerla crecer. Y ese es en lo que me he enfocado a lo largo de todos estos años. Yo que viví dependiente de tratamientos, de médicos, de medicamentos que no se podían conseguir en México, que a veces no se podían conseguir en Estados Unidos, que costaban una fortuna cuando a mí ya se me había acabado el dinero. Para mí fue algo tan maravilloso descubrir que hay una herramienta en la que todo depende de ti. No dependes de nada ni de nadie. Ahora, sin exagerar, porque debo aclarar esto. Estoy viendo en internet que eres la única persona en México que está avalada por... Durante muchos años lo fui. Durante muchos años fui el único que transmitió este conocimiento formalmente en Occidente. Hoy cada vez hay más personas que se han certificado con diferentes instructores en China e incluso instructores chinos que vienen a México a compartir sus conocimientos. Pero durante prácticamente 15 años, sí, yo traje el sistema. Yo recibo en 1999, según lo que me explicaron los maestros en aquel entonces, un entrenamiento que nunca se le había impartido a un extranjero. Y la maestra Wang, que fue la autoridad en jefe de todo mi proceso, ella pues la que me dice un día, ya estás listo y quiero que lleves este conocimiento al mundo. Entonces yo salgo de China todavía con muchas reservas, porque yo en China no me curé, yo me curé después, cuando salí de China, unos meses más tarde. Entonces yo salí de China, sí, más o menos, porque terminé exhausto, pero sí el trabajo de China fue lo que empezó a disparar los cambios que eventualmente me hicieron ver de manera muy clara que estaba sano. Y ¿hace cuántos años fue eso? Eso fue hace 19 años. ¿Ya te curaste? Ya. Sí, no, ya es un hecho. Yo tenía prohibido vivir en la Ciudad de México más de 4 días. Y si, por ejemplo, creo que las personas en general, y más cuando eres joven o te sientes joven, crees que eres como omnipotente o no sé, como que a ti nada te puede pasar, o al menos se siente como algo muy lejano. ¿El Shinan Shikun te sirve? Por supuesto. ¿Por qué? Más del 60% de las personas en China que practican Shinan Shikun son de la tercera edad. Son relativamente pocas las personas jóvenes o niños que lo practican porque naturalmente, pues cuando eres joven te duelen menos cosas, tienes menos achaques, te sientes mucho más fuerte. No está, exactamente. Entonces, pues tu atención está en otras cosas. Pero la realidad es que contar con una herramienta que te permite potenciar todas tus facultades físicas, mentales, emocionales, si tú cuentas con ella desde temprana edad, pues imagínate, o sea, todos tus esfuerzos van a ser mucho más fértiles. Facultades mentales, ¿quiere decir que Shinan Shikun te puede abrir la mente para hacerte incluso más inteligente? Por supuesto, más inteligente, más creativo, encontrar soluciones de manera mucho más fácil a los problemas que enfrentes todos los días. Tu vocación, claro, mayor claridad mental, mayor capacidad de tomar decisiones. Nosotros tenemos en los cursos no nada más personas enfermas, tenemos atletas de alto rendimiento, tenemos empresarios, tenemos directivos que toman el curso no solo por manejo de estrés, sino por tener una mayor facultad para tomar mejores decisiones. Yo he sabido que políticos muy importantes, que actores, que cantantes han venido y les ha cambiado la vida. Eso sí lo sé. Así es. Bueno, Eduardo Ceguera les ha cambiado la vida a través de la técnica. No, yo solo les enseño, ellos se cambian la vida. Porque estoy viendo que está, bueno, ¿y dónde te contacto para poderme inscribir?
Tenemos nuestro sitio web que es www.fuerzaintegral.com y tenemos un teléfono multilínea en la Ciudad de México, 5235-7198. Tenemos también las redes sociales, estamos sí, todos nos encuentran como Fuerza Integral. A YouTube le estamos poniendo una atención especial, entonces los invitamos a que consulten. Sí, estamos abriendo nuestra sección de testimonios, ya tenemos varios testimonios subidos ahí en video, porque tenemos muchos años compartiendo testimonios, pero claro que sí, bienvenida. ¿Qué día? Mira, estamos en la ciudad de Querétaro próximamente, este fin de semana. Estamos en la Ciudad de México, 7 y 8 de septiembre, después vamos a estar en Monterrey, en Puebla. Estamos dando curso en diferentes lugares. Contactar Fuerza Integral, ahí lo buscas sí, en Google, fuerzaintegral.com. Y en la sección de calendarios se ven todos los eventos que tenemos ya abiertos al público, a los que ya se pueden inscribir. Gracias, de verdad. Igualmente, gracias para a ti todos. también. Creo que vale la pena. Es más, me parece que es necesario hacerlo por ti, por tu inteligencia, por tu conciencia, porque no es vivir muchos años nada más, sino es vivir bien, vivir mejor, vivir bonito, vivir pleno. Perdón que te interrumpa, es una herramienta que te permite lo difícil, vivirlo de una manera mucho menos dolorosa, y lo bello, disfrutarlo de una manera mucho más plena. Eso está increíble. Pues los queremos mucho. Gracias por todo. Nos estamos viendo. Yo soy Marifer Centeno y Eduardo Ceguera. Gracias por Gracias todo. a ti, Fer. Bye.